Hola, hola amigos, buenos días para todos y todas. Hoy estamos haciendo un trabajito, vamos a trabajar desde aquí para muchos de estos lugares muy conocidos, ¿verdad? Para todos los amigos de la Primera Brigada, del Batallón Atlacate, del Belloso, del Bracamonte, todas las unidades que operaron en este cerro. Estamos en la Loma Chata hoy, por decirles, estamos en la Loma Chata, debajo de estos conacastones históricos, donde un montón de veces aquí se dieron, pero duros combates, ¿verdad? En aquellos tiempos, por decirle, las posiciones nuestras eran allá arriba, ¿verdad? Eran allá arriba, ¿verdad? Este es el primer lugar donde llegaba el ejército, este es el primer lugar donde llegaba, ¿verdad? Cuando venían avanzando, ¿verdad? Que venían de Guayabal. Este era un callejón viejo, hoy es una calle, ¿verdad? Que la gente la ha reparado hoy, ¿verdad? Para salir con sus compritas, con todas sus cositas que producen aquí en arriba en el salitre. Estamos arriba del salitre. Allá pueden ver, allá tenemos a los lirios, ¿verdad? Y aquí arriba tenemos el campanario también, ¿verdad? Y por decirles, este era el lugar donde por primera vez venía el ejército en estos lugares, ¿verdad? El primer lugar, este era el lugar que más, el primero que tomaban, ¿verdad? Nosotros estábamos allá arriba, ¿verdad? Estábamos allá arriba, como todos conocen, ¿verdad? Aquí en este cerro de Guazapa abundaban los francotiradores, ¿verdad? Entonces, desde ahí arriba, desde ahí arriba, desde arriba empezaban los francotiradores, ¿verdad? Estaban las posiciones nuestras, ¿verdad? Ese es aquel lugar nosotros le llamábamos como el Amate 2, ¿verdad? El Amate 2, Amate 1, ¿verdad? Todos estos lugares, ¿verdad? Todos estos palos hablaran, tienen tanta metralla, como dicen, ¿verdad? Tanta metralla, tanto plomo aquí arriba, ¿verdad? Pueden, en estos árboles, ¿verdad? Entonces, desde allá empezaban los francos nuestros, ¿verdad? De allá. Y aquí muchas veces, ¿verdad? Cuando empezaban los combates, aparte que todo esto estaba superminado, ¿verdad? Estaba superminado en estos lugares, entonces, varias veces, por ejemplo, por contarles el Drácula desde aquí, avería un helicóptero, ¿verdad? Que le pega en el tanque de combustible, le pega, ¿verdad? Y viene el helicóptero y se va y hace un aterrizaje forzoso en aquellas planadas de Montepeque, ¿verdad? Hace un aterrizaje forzoso en aquellas planadas de Montepeque, ¿verdad? Entonces este lugar conocido como la Loma Chata, nosotros le decíamos también de la Loma del Muñeco porque ahí había un portón, ¿verdad? Donde tenía unos muñequitos arriba, ¿verdad? La propiedad tenía unos muñequitos arriba, entonces nosotros le llamábamos la Loma del Muñeco, la Loma Chata, Loma Linda, tenía varios nombres, ¿verdad? Entonces, aquí, en todo este lugar, entonces ya después los helicópteros, cuando venían a recoger heridos, ¿verdad? Heridos o muertos, no aterrizaba aquí en esta parte, sino que aterrizaba en la parte baja, ¿verdad? Allá abajo, para que lo cubriera y los francotiradores nuestros de arriba no lo fueran a agarrar, ¿verdad? Porque les digo, miren, por allá se ve, miren, ahí se ven todos los lugares, aquel lugar que se ve allá, donde se ve que como casita, nosotros ahí le llamábamos el campamento de la Maribel, ¿va? El campamento de la Maribel. Para, aquí empezaban los combates en ese tiempo, aquí empezaban, y ahí se van, ahí se van, ahí se van para arriba, se van para arriba, ¿verdad? El quemado queda allá, sobre aquel filo, ¿verdad? Allá queda el quemado, ahí estamos aquí en la parte baja del, del cerro de Guazapa, estamos en la parte baja. Esta calle va para Guayabal, ¿verdad? Esa calle va para Guayabal. Abajo hay un puente, ¿verdad? Donde pasa el río de piedra, ¿verdad? El río de piedra. Todos estos lugares nosotros nos abastecíamos de esos lugares, ¿verdad? Por contarles una experiencia una vez aquí, ¿verdad? Íbamos a íbamos para un lugar por allá nosotros donde hacíamos contacto con las otras unidades, ¿verdad? De las que habían de expansión, le llamaban de expansión. Esa unidad que había de expansión allá abajo se encargaba de conseguirnos todo lo que era la comida, ¿verdad? Llegaban a donde la población y le decían, mire, véndame la cosecha de maíz, ¿verdad? De frijoles, véndame. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, mire, me la deja allá. Entonces ya llegábamos en la noche nosotros, ¿verdad? A veces nos topábamos con el ejército, ¿no? Nos terminábamos dando en los combates, ¿verdad? Entonces, ya nos dejaba por allá apartados. Ya llegábamos nosotros en la noche, ya ahí le ponían a uno, le daban 2 medios de maíz o 2 medios de frijoles, ¿verdad? Uno. Y ya uno empezaba por todos estos lugares bajaba, ¿verdad? Este era un camino que teníamos nosotros, este callejón era un camino que teníamos nosotros más antes, ¿verdad? Para irnos a abastecer de todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, ese día que les digo que sale averiado ese helicóptero desde aquí, ¿verdad?
iba a caer allá. Ese helicóptero le cae cerca a una unidad de expansión que había en ese lugar, pero no sé qué pasó, por qué no llegaron, ¿verdad? Ahí estaban los artilleros y los pilotos, ¿verdad? Se habían bajado porque como el helicóptero pues se apagó, pues se le apagó el motor, ¿va? Entonces, claro, inmediatamente las respuestas de la Fuerza Aérea en ese momento era hacer un desembarco para poder levantar, ¿verdad? Y a esta unidad que estaba aquí de la primera brigada, la mueven para abajo, ¿verdad? Que se vaya para abajo a cubrir, ¿verdad? Mientras viene el desembarco para poder rescatar el helicóptero, ¿verdad? Luego lo llevaban colgado con otro, ¿verdad? Se lo llevaron, ¿verdad? Sí, se lo llevaron. Porque sí tenía perforado los tanques, el tanque de combustible, ¿verdad? Y el Drácula, como era un gran tirador, ¿verdad? Era un gran tirador en esos tiempos. El Drácula lo había perforado el tanque, ¿verdad? Entonces, por contarles parte de la historia, ¿verdad? Toda esta parte, miren, estos árboles son viejísimos, viejísimos, estos conacastes, ¿verdad? Viejísimos, ¿verdad? Todo esto, toda esta parte. Y les digo, miren las posiciones, ¿verdad? Como eran, ¿verdad? Aquí, todo esto se instalaba, a veces cuando venían las compañías del Batallón San Carlos, del Soriano, de la Primera Brigada o del Libertad, ¿verdad? Entonces aquí se instalaban en todo esto. Y nosotros desde allá, ¿verdad? Desde allá. Este era el perímetro de combate, ¿verdad? Donde empezaba, donde siempre se empezaba. Por decirles antes de llegar al quemado, a veces, o sea, digamos, empezaban los combates, a veces se iban a otro lado, ¿verdad? Se tiraban a otro lado, ya no seguían para arriba. A veces la idea era subir al campanario, a esa parte que ven ustedes allá arriba, del campanario que ven, era la parte de subir, tomar las partes altas, ¿verdad? Tomar las partes altas y vaya por contarles ahora, miren, les he venido a hacer material de esas partes, ¿verdad? Por allá, por allá, por allá, por allá está el hotel, ¿verdad? Cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Un saludo para unos camaradas que vinieron a visitarme, ¿verdad? Estuvieron por ahí el fin de semana. Un poco... Ahí está el campanario, ¿verdad? Ahí están los peñones donde muchas veces yo les he hecho material, ¿verdad? De toda esa zona, ¿verdad? En estos lugares, les digo, eran los primeros lugares donde empezaban los combates, ¿verdad? A veces, aquí empezaban desde allá, a veces hasta aquí llegaban, ¿verdad? De aquí se retrocedían, ya no seguían, ¿verdad? Porque los francos haciendo los trabajos desde allá. Este lugar también, camaradas, amigos, este servía, este era el polígono de tiro de la guerrilla en aquellos tiempos, para el polígono de tiro. Aquí se probaban un montón de armas caseras que se hacían en ese momento, ¿verdad? Por contarles esos volados llamados tepescuintes, se probaron en este lugar, ¿verdad? Se probaron, ¿verdad? Se llenaban de tierra y se disparaban, ¿verdad? Se disparaban para lograrle sacarle el alcance y poderlos, ¿verdad? Ya probar, ¿verdad? Entonces se llenaban de tierra y se disparaban, ¿verdad? Para ver si la carga era suficiente, ¿verdad? ¿Quién era el encargado de hacer esas cargas, ¿verdad? De impulsoras de esos tepescuintes, de esos tambos de gas, ¿verdad? Era el Chocolalo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí en todos estos lugares se probaba, que se tiraban desde arriba y ahí iba ese tambo rebotando, ese tambo de gas. Entonces nos tocaba venirlo a buscar, ¿verdad? Bueno, por contarles historias que un camarada una vez, por venir a buscar un tambo de eso, ¿verdad? De paso llevando un rayo de la muerte, un candil, ¿verdad? Sale herido también, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Porque todos estos lugares estaban, pero súper minados, ¿verdad? Súper minados. Entonces, por contarles, pues, o sea, parte de la historia, aquí era el polígono de tiro de la guerrilla para probar máquinas, ¿verdad? Para probar en qué nos iban a servir, ¿verdad? Qué íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, todos estos lugares, aquí se ocupaba era como el polígono, ¿verdad? este, por ejemplo, arriba se probaban otros volados. Bueno, por aquí tuvieron la oportunidad. Hay un montón de comandantes que están un día, ¿verdad? Habían, por contarles, habían hasta unos amigos que habían venido del RP, otros que habían venido de la RN, ¿va? Porque se estaban probando, más arriba se estaban probando unos RPG-7 para tirarles a los helicópteros. Bueno, por ahí anda un video cuando se ve que el helicóptero viene, ¿verdad? Y amarran el RPG-7 en un palo y lo disparan para arriba, ¿verdad? Entonces, ahí siempre se hacían, se invitaba a otros amigos para ver lo que estaba innovando en ese momento, ¿verdad? Lo que estaba tratando de probar, a ver si funcionaba, ¿verdad?
si funcionaba. Entonces, como les digo, este era como el polígono de tiro de la guerrilla en aquellos tiempos, ¿verdad? Era como el polígono de tiro, ¿verdad? Aquí se probaba todo, aquí se hacía, ¿verdad? Y luego que se probaban aquí, ¿verdad? Ya iban para la capital, ¿verdad? A probarse en los cuarteles, ¿verdad? Aquí se le sacaba la distancia, cuánto le quería sacar uno a ese, ¿verdad? Y por decirle, miren, por allá arriba está el campamento El Quemado, toda esa parte. Todo ese lugar nosotros era conocido como el amate posta, ¿verdad? Aquí hay dos amates. Aquel ya se lo derribaron, ¿verdad? Ese amate tenía tanta historia porque le habían caído hasta morteros de 105, ¿verdad? Luego lo quemaron, ¿verdad? Y después aquí arribita está otro amate, ¿verdad? Está otro. Por contarles ahí, aquí, de aquel lugar, es donde los goes nos hacen una emboscada, ¿verdad? Donde están aquellas voladas, ¿verdad? Sí, ahí nos hacen una emboscada los goes y y nos toca, lo que les contaba la vez pasada, nos toca a muchos, a unos camaradas, algunos, ¿verdad? Nos toca irlos a traer a ellos, irlos a traer. Luego los traemos para aquí arriba, ¿verdad? Y tratamos de enterrarlos por ahí arriba, ¿verdad? En ese otro mate. Cuando llegue por ese mate les voy a hacer otro trabajo, ¿verdad? Pero, les digo, así, allá por aquel lugar, ¿verdad? Allá es donde nos hacen la emboscada los goes, donde mueren, les he contado, que mueren 6 compañeros, ¿verdad? 2 compañeras y 4 compañeros, ¿verdad? Todo esto nos tocó pasar con los cadáveres de nuestros compañeros, va para arriba, nos tocó pasar aquí, ¿verdad? Y les digo, o sea, una escena muy dura, ¿verdad? Pero era parte de la guerra, en esos tiempos era parte de la guerra, ¿verdad? La guerra no era fácil, ¿verdad? Por eso hoy cuando uno cuenta estas historias, para que no se vuelva como a repetir, ¿verdad? Hoy ustedes pueden ver cómo la gente, miren, viaja a todos estos lugares. Aquí estamos en el Cantón El Salitre. El Cantón El Salitre queda arribita, ¿verdad? Allá arribita, queda arribita. Entonces, todos estos lugares hay un montón de historias, por decirles, ¿verdad? Aquí pasaba uno cuando uno iba para por decirles, para Montepeque, ¿verdad? Aquí pasaba uno por todos estos lugares, abastecerse de aquella parte de allá, ¿verdad? Todo esto. Por allá había un lugar que nosotros le llamábamos la Casa del Jardín, había una chulada de casa ahí en ese lugar, ¿verdad? Por allá. Otro lugar llamado aquí nosotros la Casa de la Carreta, ¿verdad? ¿Por qué Casa de la Carreta? Porque había una carreta estacionada afuera, ¿verdad? Y había un gran conacastón, ¿verdad? La gente no se pudo llevar la carreta cuando se fueron huyendo de estos lugares, ¿verdad? Entonces, por ahí abajo había una casa bonita, ¿verdad? Toda esta era zona de combate con el DM5. El DM5 llegaba por allí, la primera brigada, ¿verdad? El Bracamonte, mucho, ¿verdad? Tantos lugares aquí que nosotros, por ejemplo, había un lugar que le llamábamos, donde había un cerco, que le llamábamos el cerco del Sope, ¿verdad? El Sope, esos lugares, ¿verdad? Todas esas partes allá abajo. Y entonces nos cruzábamos por ese río de piedras pasa por ahí, ¿verdad? Nos cruzábamos y así pues ahí veníamos con ese dos medios de maíz o 2 medios de frijoles en el lomo, ¿verdad? Cargando para llevarlo hasta allá arriba, hasta el Quemado, ¿verdad? Así nos tocaba en este lugar, ¿verdad? Así nos tocaba en esos tiempos, ¿verdad? A tratar de llevar el abastecimiento, ¿verdad? Claro, lo que les digo, a veces por caer, por andar en esos lugares, como ver cómo nos abastecíamos, a veces muchas veces caímos en emboscadas, muchos camaradas nuestros murieron, ¿verdad? Murieron muchos camaradas en emboscadas, pues que fueron puestas por el ejército, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, ¿va? Allí en esa emboscada que nos hacen los goes ahí en ese tiempo ya se habían conseguido un par de mulas, ¿va? Para que un poco empezar a jalar en animalitos de eso, ¿verdad? A jalar más abastecimiento en eso. Pero ahí en esa emboscada mueren las dos mulas, ¿verdad? En ese tiempo que se acababan de comprar, ¿verdad? Ese día que fue un borbandeo aquí en el Quemado, ¿verdad? Fue en el Quemado ese borbandeo. Luego, allá abajo, aquí abajo nosotros le llamábamos como los palmeros, ¿verdad? Toda esa parte de abajo. Ahí, ese día, luego el borbandeo arriba y hacen un desembarco ahí en ese lugar que se llama Las Palmeras.
Entonces, todos arriba tirándonos bombas, los helicópteros, los aviones y todo. Los- la, 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 la- una que se llamaba Hugh 500 ametrallando por todos lugares, ¿verdad? Cuando les he contado de arriba. Pero, luego de que se hace eso, a rato aparecen que quizás 15 helicópteros, ¿verdad? Que aparecen 15 helicópteros. Hacen un simulacro de combate en esa parte y, y tiran a los paracaidistas, hacen desembarco, le llaman a eso, desembarco. Entonces nosotros allí, ¿verdad? A la hora de, cuando ellos vienen, hacen el desembarco, ellos se mantienen por la zona, no subieron, ¿verdad? Nosotros todos esperando, ¿verdad? Por aquí. Pero no suben los parachutes, sino que se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan ahí, hacen una gran disparazón, ¿verdad? En el lugar. Y luego, ese día es cuando les digo que a muchos camaradas, aparte de la tensión que habíamos vivido todo el día, toda la tensión que habíamos vivido, hay camaradas que, hay un señor que toma la decisión ahí, ¿verdad? Que hay que ir a abastecimiento. Se va a ese abastecimiento y cuando recogen, vienen a recoger a los parachutes, recogen a los parachutes, ahí tiran a los goes se mueven caminando, ¿va? Se mueven y van a poner la emboscada. Ya los tenían bien vigilados por los lugares por donde nosotros pasábamos, ¿va? Entonces ya van ellos de un solo a poner la emboscada. Ya los camaradas ya habían pasado. Cuando venían de regreso, que venían cargados, es donde les explotan, ¿verdad? Ese montón de minas Claymore que le llamaban, ¿no? Les explotan ese montón de minas Claymore. Inmediatamente explota eso y empieza el gran combate, ¿verdad? Con los camaradas. Y inmediatamente ya venían dos helicópteros, ¿verdad? Dos helicópteros a recogerlos, ¿verdad? Uno que cubría arriba y el otro que iba a recoger el grupo que había hecho su operación especial en ese lugar, ¿verdad? Entonces, así, así operaban esas unidades, ¿verdad? Esas unidades eran de las más especiales que tenían. Hoy por camaradas que tengo amigos, ¿va? Dicen que les decían los hachas, los, este, eh, los GOES, ¿verdad? Nosotros los conocimos por los GOES, ¿va? Hacían un trabajo muy fino, ¿verdad? Entonces a veces nos pegaban esos golpes y uno se sentía como inútil, ¿verdad? Puchica, no puedo reaccionar, ¿verdad? Porque inmediatamente, ese día de esa emboscada que nos hacen ahí, ¿verdad? A pesar de todo, pero mueren dos GOES también ahí, ¿verdad? En esa operación mueren dos GOES, porque varios camaradas se, se defendieron hasta lo último, ¿verdad? Varios de los camaradas que habían quedado heridos en la escena de fuego. Les digo, fue dura esa vez, ¿verdad? Porque cuando uno llega al lugar, yo llego al lugar, llega uno al lugar con varios camaradas que llegamos, ¿va? En aquella escena solo se sentía el olor, como les digo, a carne quemada, ¿verdad? Carne ahumada de las explosiones de las minas, ¿verdad? Que había estado terrible. Pero nos tocaba esa vez que había que recoger a nuestros camaradas, ¿verdad? Había que traerlos. Todavía los traemos desde por allá, ¿verdad? Y los venimos a enterrar ahí. Muchos de estos camaradas hoy están, se sacan de aquí y se llevan muchos a, hay como un pequeño cementerio por allá, ¿verdad? Por un lugar hay un pequeño cementerio. Luego les voy a hacer un trabajito de ese cementerio donde hay muchos camaradas, ¿verdad? Donde entre todos, varios camaradas, hemos hecho, como dicen, hacemos la cabuda y le mejoramos un poquitito, les ponemos el nombre, ¿verdad? En ese lugar, por ejemplo, ahí está el comandante Ale, ahí está el teniente Vladimir, ahí está el Peca, ahí está bueno, por decirle varios camaradas en eso, ¿verdad? Entonces, dentro de poco les voy a hacer un material de esa zona para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y les digo, eh, yo con gusto, ¿verdad? Hago materiales, ¿verdad? Vamos a mostrarles cómo medios los tenemos medio arregladitos, porque les voy a decir, sí se necesita mucha inversión, ¿verdad? O sea, lo poco que hemos hecho lo hemos hecho entre amigos, ¿verdad? Nos hemos organizado y se hizo esa parte en ese tiempo, ¿verdad? Toda la idea era como arreglar bien bonito, ¿verdad? Pero al final no se puede, no se pudo, ¿verdad? No se pudo hacer porque es como muy difícil, cuesta, ¿verdad? A veces no todos nos podemos organizar para ese tipo de eventos, ¿verdad? Pero todos los que más o menos sabíamos, algunos camaradas, dónde habían quedado, ¿verdad? Los llevamos para ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si no me equivoco, ahí está enterrado también. Guasayo muere y Manuelito muere en una emboscada por el otro lado, por ahí, ¿verdad? Luego cuando vaya por allí les voy a hacer el material de ese lugar, ¿verdad? Que esa vez solo yo salí vivo de esa emboscada, ¿verdad? Pero quería hacerles este trabajo desde aquí, desde la Loma Chata, ¿verdad? Ustedes pueden ver este volado, estos árboles son históricos, les digo históricos.
Antes estaban más, más delgaditos, ¿verdad? Eran más rectos. Pero hoy los pueden ver, miren cómo estos árboles están llenos de plomo, ¿verdad? Cuántas esquirlas, cuántas cosas, ¿verdad? Porque aquí empezaban los combates, aquí empezaba uno y se iba retrocediendo, ¿verdad? Luego nos quedábamos en la parte de arriba, ¿verdad? Desde allá, a veces hasta aquí llegaban, ¿verdad? Aquí se quedaban en esta zona, ya no subían y los francos desde allá arriba, ¿verdad? Haciendo su trabajo, los francos, ¿verdad? Y a todo eso, aquí por todo esto, explotando las minas, ¿verdad? Porque todo esto estaba tapizado de minas, toda esta parte, ¿verdad? Más abajo sigue parte de la Loma Chata, ¿verdad? Hay varios lugares cuando les explicaba que aquí murió un camarada que muere en un combate con el Atlacate aquí abajo, ¿verdad? Aquí nos quita el Atlacate un AK-47, ¿verdad? Aquí abajo, aquí abajito, ¿verdad? En ese combate muere Paquito, en ese lugar, ¿verdad? Eran unos camaradas muy inteligentes, camaradas, era algo como chinito, ¿verdad? Ese tiempo cuando muere Paquito, creo que hasta el ejército creyó que era un vietnamita, ¿verdad? Porque era un chinito de lentes, ¿verdad? De lentes claritos, ¿verdad? Entonces muere por aquí, ¿verdad? Ahí nos quitan un AK-47 de esos originales, ¿verdad? De los meros rusos, eran tan chuladas, ¿verdad? Porque eran como más especiales, más, ¿verdad? No pesaban tanto, ¿verdad? Como pesaban los otros, los chinitos, ¿verdad? Pero por contarles historia, camarada, toda esta parte, les digo, todo esto fue un perímetro de guerra en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy por ejemplo, les digo, miren, desde aquí, ¿verdad? Cuando nos iban retrocediendo, a veces el helicóptero caía en una planada que hay ahí, ¿verdad? Hay una planada en ese lugar, ahí caía, arriba. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, si hacemos más material, ¿verdad? Hacemos más material para poder subir hasta allá arriba, ¿verdad? Que puedan ver dónde caía el helicóptero. Más arriba hoy, gracias a unas amigas y amigos, ¿verdad? Amigos, se tiene un lugar por allí, ¿verdad? Se tiene un lugar donde se puede venir a acampar uno, donde puede venir a pasar como el estilo guerrillero de aquellos tiempos, ¿verdad? Todos estos lugares son lugares históricos, pues, ¿verdad? Todo esta parte, todo esto eran zonas de combate, ¿no? Todo esto. Aquí les digo, cayeron un montón de camaradas, ¿verdad? Que murieron algunos en ese río, ¿verdad? Pasando esos ríos, ¿verdad? Porque hay un río por ahí que se llama Río de Piedra. Más abajo está un puente. Este río es el que se va a unir con el Guasa, allá, ¿verdad? Donde les he hecho material, es el que se va a unir con el Guasa, ¿verdad? Entonces, todos estos lugares son de historia, ¿verdad? Y bonitos porque hay muchos camaradas que hoy, ¿verdad? Por decirle, estas propiedades son tan chuladas. Hay camaradas que después de la guerra las compraron, ¿verdad? Y hoy son parte de... Aquí se hacen como muchas fiestas, las carreras de cinta de vez en cuando, ¿verdad? Hay no sé si por agosto, ¿verdad? Se hacen carreras de cinta. Entonces, esa es la calle que va para San José Guayabal, esa calle, ¿verdad? Para todos los camaradas. Aquí hay un camión que sale los domingos, ¿verdad? De San José Guayabal, creo que domingo y miércoles, ¿verdad? Creo que echa 2 viajes para arriba, ¿verdad? El Cantón El Salitre está más arriba, el histórico Cantón El Salitre está más arriba, ¿verdad? Así es que, amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa, suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa, que andamos hoy haciendo material. Dios me los bendiga a todos y a todas. Bendiciones.